Hola. Hola, hola. Hola, los que se están conectando. Quiero saber si se escucha bien, nada más para ver si hay que corregir el audio o no. Nada más me pueden decir sí, no. Voy a esperar a que se conecten más personas. Hola. Nada más los que acaban de entrar, si me pueden decir si sí se escucha, si se escucha. Hola, hola Eddie. ¿Me, me podrían decir si se escucha? Sí se escucha bien, ok. Ok, me conecté ahorita. Alguien me avisó. Me avisaron por ahí que hubo cambio de horario, entonces qué bueno, porque si no, no iba a encontrar a nadie. Este, veo que ya estoy en sincronía con el horario de México. Aquí es la misma hora en Colorado, entonces, em, pues bueno, voy a esperar unos minutitos para que se conecte un poquito más de personas y no regresar eh, a repetir. Em, si van teniendo dudas, voy a tratar de dar unos 10 minutos antes o 5 minutos antes de que se corte la transmisión de una hora. Entonces, para que me puedan preguntar ahí, ¿ok? Al final contestamos, ¿vale? Pues buenas noches a todos los que se están conectando. Les voy a pedir que inhalen profundo, ya que el tema de hoy va a ser, vamos a hablar de la muerte y de las pérdidas familiares. Me gustaría que generaras una intención para esta sesión que vamos a hacer y en general para el día. Hola Pau, Adriana y todos los que se están conectando. Ok, entonces, pues bueno, aprovechando el tiempo en lo que se conectan más personas, esto es el mudra de bodhicitta o de la intención. Entonces, si lo quieres hacer así, si no, simplemente haciéndote consciente de intencionar tu día completo, tu noche, la plática. Bien, ok, voy a dar 2 minutitos más. ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Cómo se la pasaron? Ya estoy más cómoda. ¿Qué emociones surgieron? Siempre me gusta preguntar todo eso. ¿Cómo estás en este preciso momento? ¿Qué emoción tienes? ¿Qué pensamiento tienes? Ok. Y voy a hacer la pregunta, antes de iniciar la plática, ¿qué piensas acerca de la muerte? Ok. Y vamos a ver cómo lo que pensaste ahora y lo que tal vez pienses al finalizar. Y si tienes seres queridos que ya hayan trascendido, que ya no estén en este plano, puedes imaginar que del centro de tu corazón sale una luz de color dorado y se las mandas a estos seres tratando de iluminar sus conciencias. ¿Ok? Bien, da miedo. Ok, maravilloso. Muy bien. Vamos a hablar de todos esos temas. Ok, voy a dar 2 minutos más y a las 2:10:05 empezamos. Qué más podrían decir de la muerte? ¿Alguien por ahí que quiera escribir? De los que están conectados, ¿hay alguien que tenga algún ser querido que ya no esté con ustedes, que ya haya trascendido? Para saber cuánta gente está en este canal. La plática la voy a dividir en dos partes, es decir, vamos a hablar primero del tema de lo que es la muerte y la segunda va a ser un poquito lo que es el proceso de las pérdidas, es una transición, un poquito de lo que son las pérdidas de seres queridos y algunas, pues podría llamarlo como consejos, tips, técnicas,
algunos conceptos básicos para trabajar el duelo. ¿Ok? Bien. Estoy viendo que ya se están conectando más. ¿Es una transición? ¿Es algo que da miedo? Ok. Bien, voy a dar un minutito más para los que se estén conectando. Por favor, intencionen su día, su noche. Tráiganse presentes, cómo les fue en la semana. Ok. Bien, esta plática, ahorita me acordé, esta plática surgió como que dije, voy a ver si hablo de pérdidas familiares. Y después llegó a mi mente hablar de la muerte. Y después entré en un retiro 10 días y casualmente cayó en esta fecha y casualmente el próximo fin de semana ya va a ser, bueno, más bien ya va a ser en poquito tiempo el Día de los Muertos. Entonces hace todo el sentido la plática y el tema. Entonces estamos sincronizados con el tiempo de los festejos tradicionales que se hacen en México. Entonces va a caer como anillo al dedo ahora sí para muchas personas. ¿Ok? Bien, pues voy a iniciar. Entonces ya son 10:05. El tema de hoy es la muerte y pérdidas familiares. ¿Ok? Entonces la práctica la voy a dividir para los que acaban de entrar en dos. Primeramente vamos a hablar de la muerte. Para todos los que entraron les voy a pedir que pienses qué piensas acerca de la muerte. ¿Ok? Para ver qué pensamos al finalizar. Y la otra plática es cómo trabajar el duelo cuando hay pérdidas de seres queridos. Entonces, hablando un poquito de la muerte, justamente, ¿qué es la muerte? ¿Ok? Esa es como la pregunta número uno que hay que respondernos. ¿Qué es la muerte? Es el final de un ciclo, es el final de una etapa, es el final de una etapa en la vida. ¿Ok? Sin embargo, también la muerte es una liberación. Uh-huh. La muerte es libertad. Ahorita vamos a ver un poquito por qué hablamos de esto. Y la muerte, así es, en rasgos simples, podría ser una oportunidad, ¿ok? Una oportunidad para liberarnos, para encontrar el camino de luz, por así decirlo. Ok, entonces a veces la muerte es un tema muy donde nace muchísimo miedo para todos los que estamos en el plano terrenal. Y ahorita vamos a hablar del miedo, del desapego, etcétera. Para hablar un poquito de la muerte, quiero hablar como de cómo se ha visto la muerte en la antigüedad, ¿ok? Entonces, en antiguas civilizaciones, la muerte siempre ha sido un tema, ¿sí? La muerte, y lo podemos ver justamente ahorita que se acerca la fecha del 1 y 2 de noviembre. Tradicionalmente en México se festeja el Día de los Muertos, el Día de la Muerte, el Día de los Santos, ¿sí? El Día de los Santos es un festejo católico y el Día de los Muertos es un festejo que viene de muchísimas tradiciones mucho más antiguas antes de la llegada del catolicismo y los españoles. Antiguas civilizaciones siempre han contemplado la muerte. Siempre, siempre ha sido un tema. ¿Y por qué? Porque la muerte es parte del ciclo de la vida. Uh-huh. Hay muchas antiguas civilizaciones que de hecho honraban a las diosas de la muerte. ¿Okay? Y estas civilizaciones son, por ejemplo, civilización azteca, las civilizaciones mayas, la civilización antigua como la egipcia es una de las principales, ¿okay? Que de hecho hay un libro que trata de la muerte, es el libro de los muertos, y ahí hablan muchísimo sobre el proceso después de la muerte. ¿Okay? Otras filosofías y religiones como el budismo, donde es esencial hacer contemplación de la muerte. ¿Okay? El hinduismo también habla de la muerte, ¿sí? Y de hecho hay muchas prácticas en el Oriente que son dedicadas hacia la contemplación de la muerte. Entonces es como bueno tocar base en por qué antiguas civilizaciones hacían tanto énfasis en esto,
¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora no lo hacemos? ¿Sí? Porque esas civilizaciones estaban mucho más en contacto con la luz, eh, con conciencias superiores, claro, y tenían, y podían, o eran capaces de tener mucho más contacto con estas conciencias superiores, incluso algunas, pues se dice, ¿no? Que tuvieron esta conexión tan y esta claridad, entonces escribían, tenían contacto, eran demasiado conscientes y mucho más conscientes que lo que somos ahora. Entonces, sí es, no es que sea una coincidencia ni que estén, qué coincidencia que hablan de lo mismo estas civilizaciones. No, lo que pasa es que evidentemente había mucho más contacto con la espiritualidad en esta antiguamente. ¿Hace sentido? Entonces, todas estas civilizaciones siempre han visto la muerte y la han contemplado. Y han hablado, de hecho, de los procesos de la muerte. No vamos a hablar en esta plática acerca de los procesos de la muerte porque es algo bastante complejo y largo. Sin embargo, pueden investigar, pero siempre se ha observado y se ha tratado de ver qué hay más allá, qué es eso que hay más allá. ¿Hace sentido? Un poquito, por ejemplo, en las filosofías, como en las civilizaciones de los mayas, hablan mucho de que la muerte es la liberación. La muerte es el paso y la oportunidad de poder conectarnos con nuestro ser esencial, ¿ok? Realmente de unirnos con nuestra alma. Y en este proceso de la muerte, que se pasan varias etapas, después de la muerte se pasan varias etapas, hay una como ventana de oportunidad en donde o te puedes ir a la luz o regresas al ciclo kármico, que es el renacimiento. Muchas de estas civilizaciones, como es la hindú, por ejemplo, la egipcia, el budismo, los mayas, de hecho han hablado de la reencarnación o del renacimiento, que son dos cosas distintas. ¿Sí? El renacimiento, que son cuando seguimos en nuestra rueda del ciclo kármico, y la reencarnación, como hablan en el hinduismo y también en el budismo, cuando ya elegimos de forma consciente estar en un cuerpo físico, elegir un cuerpo físico. Y todo esto ya ha sido hablado por muchísimas civilizaciones, ¿ok? Hay libros, en el Popol Vuh, en los mayas, viene mucha información de esto, de la creación, de la vida, de la muerte, de los pasos, de las fases. ¿Y qué sucede en este momento de la vida terrenal? En la vida terrenal, esta oportunidad de hacer contacto con la espiritualidad, ¿sí? De hacer contacto con la luz, por así decirlo, de hacer contacto con la divinidad. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? A través de la práctica de la meditación, a través de la muerte, de hecho, a través de distintas formas en las que podemos hacer contacto. Y de hecho, la meditación es una práctica que nos prepara para la muerte, para la transición, es decir, para el paso después de este cuerpo físico, ¿sí? A otro cuerpo físico, ¿ok? Es un proceso. Entonces, pues bueno, hay muchísimas, como decía, no somos los primeros que queremos hablar de la muerte y ni los que nos preguntamos de qué hay más allá, sino que muchas antiguas civilizaciones han honrado este tema, han honrado este proceso, han visto que hay más allá y está escrito, hay textos, hay mucha información. En los nuevos tiempos, muchos psicólogos también psicoanalistas han hecho mucho énfasis en ello. Por ejemplo, Carl Jung y Freud han sido de los que más han estado enfocados en descubrir qué hay más allá de la muerte, ¿cierto? En ver qué hay más allá. Y de hecho, ambos han estado profundizando en el tema de los sueños, porque está completamente relacionado los sueños con el proceso de la muerte. ¿Hace sentido? Y ambos han hablado de esto, ambos han hecho grandes investigaciones de este tema,
Y pues bueno, no es un tema novedoso, es un tema que da miedo y vamos a ver por qué da miedo. Ese es el tema de hoy. No, el tema no es hablar del proceso de la muerte, simplemente esto es como un preámbulo para que, pues para que veamos que hay mucha información de ello. Y vamos a hablar por qué da tanto miedo la muerte. ¿Ok? Entonces, el número uno es por qué nos da miedo el uno es porque ignoramos qué es la muerte. ¿Sí? Por eso tenemos miedo. Cuando no sé qué va a pasar, tengo miedo. Siempre surge el miedo. Cuando hay ignorancia, hay miedo. Y entonces nos da demasiado miedo la muerte porque ignoramos qué hay después, ignoramos su proceso, ignoramos lo que hay, ignoramos qué sucede con nuestros cuerpos, ¿ok? Entonces, no solo el físico, evidentemente el físico se queda aquí, pero ¿qué sucede después con los otros cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos sutiles. Entonces, el número es ignorar. Cuando vamos teniendo más información acerca de este tema, se nos va yendo un poquito más el miedo. ¿Por qué? Porque sabemos qué hay, sabemos hacia dónde nos vamos, sabemos que no es el final, ¿cierto? Porque eso de manera inconsciente lo sabemos que no termina aquí, sabemos que es un ciclo que continúa. Entonces, ignoramos lo que sucede con el cuerpo físico y los cuerpos sutiles y por eso tememos tanto. Entonces, de ahí nace el miedo, ¿sí? Por eso estaban poniendo por ahí, para mí es mucho miedo. Ok, cuando empecemos a contemplar la muerte, esos miedos se van a ir. ¿Qué es contemplar la muerte? Es hacerme consciente de que es algo que existe. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El siguiente punto importante es impermanencia. Cuando no comprendemos a profundidad la impermanencia del universo, no comprendemos la muerte, ¿ok? Y no la lograremos comprender. ¿Qué es impermanencia? Todo está en constante cambio. Todo absolutamente está muriendo, ¿sí? Todo está en constante cambio. Entonces, creer que tenemos la vida comprada es sumamente absurdo, ¿sí? Y de ahí surge algo en lo que voy a enfatizar, que es la pereza. El creer que siempre tenemos la vida comprada y decir, sí, cuando sea grande, cuando tenga quién sabe cuántos, cuando tenga mis hijos, cuando tenga mis nietos, cuando tenga 80, cuando tenga 90, es completamente absurdo creer que tenemos la vida comprada. Y creemos que la tenemos tan asegurada porque obviamos por completo la muerte. Y por eso surge tanta pereza a acercarnos a la espiritualidad. Hay una gran pereza a acercarnos a nuestro ser porque creemos que hay que disfrutar de otras cosas y que todavía falta mucho para acercarme a mi espíritu, ¿sí? Cuando realmente es impermanente. No sabemos en qué momento vamos a estar y en qué momento el cuerpo físico se queda y en qué momento la conciencia decide trascender. Entonces, este es un punto bien importante que me gusta tocar justo en esta plática. A veces decimos, sí, mañana me pongo a hacer ejercicio, sí, mañana soy buena onda, sí, mañana perdono, sí, mañana me pongo a meditar, ahora sí desde el lunes, ahora sí desde enero, ahora sí. ¿Cómo sabemos que en enero vas a estar? ¿Sí? Es absurdo creer eso. Y podemos rezar y pedirle a quien sea, pero realmente el obviar la muerte nos hace ser muy perezosos. Nos hace realmente creer que el día de mañana vamos a estar aquí y eso no está comprado y no está comprado en nadie. Entonces, porque todo está siendo, a veces nuestros movimientos son de forma consciente, pero a veces no son conscientes, a veces es nuestro karma lo que nos está encaminando y ese karma puedes decidir que sea mañana tu transición. Entonces, obviar la muerte también nos hace ser muy perezosos, nos hace no valorar
que hoy es la única oportunidad que tengo para hacer ejercicio, hoy es la única oportunidad que tengo para meditar, hoy es la única oportunidad que tengo para trabajar, para hacer mi proyecto, para perdonar, para hablarle a mi papá que hace 100 siglos no le hablo, ¿ok? Entonces, para trabajar en mí, para acercarme más a mi espíritu, más a mi ser, ¿ok? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en el momento de que hay una transición, es decir, cuando dejamos el cuerpo físico, entramos en procesos, como los procesos de meditación, entramos en procesos muy similares, en donde si no eres capaz de encontrar a tu ser, regresas al ciclo kármico. Entonces, es muy importante como hacer consciente que esta es una oportunidad, hoy es la oportunidad para hacer algo más beneficioso para mi conciencia, para mi alma, para mi ser, para los demás. ¿Está haciendo sentido? Por eso es importante hacer como énfasis en esto. ¿Y por qué? Porque la impermanencia es el punto número 2 más importante de la muerte. Todo es completamente impermanente. Hoy tengo una casa, mañana la dejo. Hoy tengo un trabajo, mañana lo dejo. Hoy me compro una ropa, mañana se rompe y se muere. ¿Sí? Ayer sucedió algo en la fiesta, hoy ya no. Eso ya, cada instante está habiendo vida y muerte, inicio y fin de algo. ¿Está haciendo sentido? Inicio y fin de un ciclo. Todo es completamente temporal. ¿Está haciendo sentido? Ese es el punto 3 de entender la muerte. Todo es completamente temporal. No hay nada que sea permanente, ¿ok? Vivimos en la impermanencia, no hay nada permanente y todo está en constante cambio. Y eso es algo que requerimos comprender a profundidad, ¿sí? Las flores hoy están en verano, en invierno se mueren, hay un fin de ese ciclo e inicia y se mueren y otra vez hasta que vuelva a ser la temporada vuelven a salir las flores y las verduras y es el ciclo de la vida. Nuestro ciclo también es temporal, no podemos creer que vamos a estar para siempre ni nosotros ni nuestros seres queridos. Y cuando empezamos a entender esto, como que es más digerible a veces el duelo cuando tenemos seres queridos que fallecen, que trascienden. Incluso para la vida se empiezan a liberar más los miedos, ¿ok? Me voy a ir un poquito rápido porque tenemos una hora. Entonces, ¿cómo se deja ese miedo? ¿Ok? Entonces vamos a decir como algunos sutras, por así decirlo, o algunos puntitos importantes que son básicos para comprender la muerte o para liberarnos del miedo a la muerte propia y el miedo a la muerte ajena. Entonces, la una es, sí existe la muerte. Eso es algo que tenemos que aceptar. Sí existe la muerte. ¿Ok? Todos los cuerpos son temporales. Esa es la número 2. Todos los cuerpos son temporales, ¿sí? Todos los seres son temporales, todos los cuerpos físicos son temporales. Un día tengo mi coche, el otro día me lo chocan y hay que cambiarlo, ¿cierto? Lo podemos ver en el terremoto del año pasado. Todo es impermanente, ¿sí? Llega un suceso como es un terremoto y ya no tengo casa, ya no están mis seres queridos, ya no está mi negocio. Entonces, el cambio está ahí presente siempre. Y eso es algo que no podemos obviar. Y es algo que hay que aceptar, sí o sí. Me veo un poco extraña aquí ahorita, pero ahorita a ver si enfoca mi cámara. Ok, la otra es, la muerte es una liberación, ¿sí? La muerte es una oportunidad y hay que empezar a verlo así, es una oportunidad de poder conectar con nuestra divinidad, de poder conectar con la divinidad eterna. Entonces no hay que verla como algo terrorífico, sino hay que empezar a verla distinto, empezar a cambiar cómo la estamos viendo, ¿ok? La otra que ya repetí es, todo es completamente impermanente, ¿sí? Y todo está en constante cambio.
Ujú. Cuando empezamos realmente a entender esto, digo, uy, creo que sí, creo que, ok, todo está en constante cambio, nada es para siempre. Hay parejas que cortan, hay relaciones que ya no funcionan, eh, hay negocios que tienen que terminar, hay empresas que tienen que finalizar, cambian el nombre, les ponen otro, todo tiene un inicio y un fin, todo tiene un ciclo de vida. Es imposible que sea algo permanente en lo terrenal. Sí, en este mundo samsárico no es temporal. Está haciendo sentido, sobre todo las cosas físicas, como somos nosotros, nuestros cuerpos se deterioran y eso es algo que suena terrible, pero hay que aceptarlo. Y ese es el primer paso, es decir, sí hay que aceptar, sí existe, ahí está. Uh-huh. Quiero que en este momento hagamos, por ejemplo, una meditación acerca de esta rareza que le llamamos muerte, que la hemos hemos visto por mucho tiempo la muerte, sin embargo, no la hemos contemplado, no la hemos comprendido. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos, sí o sí con los ojos abiertos. Simplemente te voy a hacer estas preguntas. Tu niño de 5 años, tú a tus 5 años, visualízalo enfrente de ti. Ok. Ve qué zapatos tiene, qué ropa tiene, cómo está vestido, cómo está peinado. Ahora pregúntale si ya está muerto. Pregúntale si puede venir físicamente aquí y materializarse enfrente de ti en este preciso momento. Ahora quiero que te preguntes a ti mismo si ya estás muerto. Uh-huh. Bien, puedes abrir tus ojos si los cerraste. ¿Qué sucede con esta analogía que voy a hacer y esto que es real? Ese niño no está muerto, ese niño sigue siendo tú, sin embargo, está transformado, ¿sí? Pero ya no lo puedes traer físicamente como esta pluma, no lo podemos traer, ¿sí? Está en otro espacio que se llama pasado, tal vez. Su cuerpo, ¿qué hizo? Se transformó, uh-huh, pero no ha muerto, ¿sí? Y por eso llamamos transformación, transmutación, trascendencia cuando alguien fallece, ¿cierto? Porque no es que ya tengas este cuerpo. Si tú no te has muerto, sigo siendo Carola, ¿sí? Sin embargo, no tengo mi cuerpo ni mi cara de 5 años, pero sigo siendo Carola o ya no soy Carola, ¿sí? No sé si se está entendiendo o están cachando el mensaje. Pero no me he muerto, simplemente me transformé, ¿sí? Tengo un cuerpo distinto, tengo otra evolución, me estoy explicando y lo mismo sucede con los cuerpos aquí físicamente. Los cuerpos físicos cambian, ¿sí? Dejan este cuerpo, sus conciencias se van a otro espacio y si en distintas filosofías, temas, etc., pueden tomar otro cuerpo. Si no crees en eso, está perfecto. Pero mi punto es que no es que hay una muerte en sí misma, es un ciclo que sigue y continúa. Eso es a lo que quiero que lleguemos, ¿sí? Es un ciclo continuo. Uh-huh. Estamos en el presente continuo, ¿ok? Y ahora voy a hacer otra pregunta que va relacionado para terminar esta pequeñita meditación. Nunca físicamente has ido al pasado y nunca físicamente has ido al futuro. ¿Ok? Entonces, aquí es donde radica la meditación. ¿Sí? Aquí es donde viene la importancia de la meditación. La meditación, cuando nos traemos al presente, realmente observamos, ¿ok? El estado de presencia, ¿sí? Nos hace ver con claridad la muerte.
¿Está haciendo sentido? El estado de absoluta presencia nos hace ver con claridad la muerte o el cambio o la impermanencia, como lo queramos llamar, o la transformación. Ayer ya terminó el día de ayer, es por así decirlo, ya se murió el día de ayer, ¿ok? Ya cambió, ya es otro día y hoy es hoy. Hace 5 minutos ya pasó. Sí, no me puedo regresar al pasado, no me puedo ir al futuro. Lo mismo es la muerte. Es un proceso, cuando realmente estamos en el presente, podemos ver la impermanencia, el cambio, la transición, la muerte de cada ciclo, el cambio de cada ciclo. Y eso es la meditación. Por eso contemplamos tanto el presente. Porque cuando llegan momentos como son la muerte de seres queridos, podemos contemplar esa transición, ese cambio, esa impermanencia, ¿sí? Esa impermanencia en el sentido de nada es temporal. Por eso meditamos tanto en el presente, porque nada es temporal, porque todo tiene un ciclo de vida. ¿Está haciendo sentido? Ok. Bien, ok. Y el tercer otro punto importante, que es el miedo, la pereza, que ya hablamos un poquito, es el apego. El apego es otro tema muy importante dentro de la muerte, en el que sufrimos mucho cuando un ser querido se va, y es porque hay demasiado apego en nosotros, ¿sí? Y es lo mismo que estaba explicando, creer que todo y que todos son para siempre, ¿sí? Ignorar la muerte, ok, lo vuelvo a repetir, y aferrarnos a algo nos hace sufrir. Sufrimos muchísimo cuando nos aferramos a algo. Cuando tengo una pareja y entonces me corta de la nada, me aferro tanto o estoy tan apegado que sufro demasiado cuando esta persona no está. Cuando fallece una persona y está muriendo una relación, sí, está muriendo algo. ¿Okay? Entonces la muerte no nada más es el proceso en el que un cuerpo físico, el cuerpo físico se queda aquí como lo sabemos, sino que quiero que observen cómo todo está muriendo a cada instante. ¿Sí? Sí, todo es temporal, exacto. Ok, no sé si lo dije mal. Todo es temporal, todo es temporal. Entonces quiero que observes cómo todo está muriendo a cada instante. ¿Está haciendo sentido? Okay. Entonces, por eso la muerte no nada más es algo, un cuerpo físico, sino que todo. Cuando empezamos a observar esto, estamos contemplando el presente. ¿Sí? ¿Está haciendo sentido? Entonces, aferrarnos trae mucho sufrimiento. ¿Sí? De hecho, uno de los hay 12 pues 12 eslabones en la cadena kármica y cíclica de la vida. Uno de ellos es el apego, el aferramiento. ¿Sí? Cuando yo me apego tanto a mi coche y digo, ay, amo este coche y no sé qué, y entonces lo cuido como oro, y si un día me lo chocan, me lo roban, ¿qué sucede? Sufro. ¿Está haciendo sentido? Sufro demasiado y me enojo demasiado y entonces surgen emociones, y esto es porque hay un completo apego. Y lo mismo imagínense con un ser querido, es mucho, mucho más fuerte. Entonces sufrimos demasiado porque nos apegamos demasiado, nos aferramos demasiado. Y esto no quiere decir que no me voy a abrir, que no me voy a involucrar con alguien, que no voy a amar a alguien, no. Quiere decir que dejemos de necesitar más y amar más por voluntad. ¿Está haciendo sentido? ¿Sí? Cuando dejo de necesitar a alguien, ¿ok? Y realmente por voluntad elijo las cosas o los seres, ¿ok? Dejo de apegarme. Algo muy importante dentro del apego, para empezar a trabajarlo, háganse esta pregunta, ¿sí? O contemplen esto que les voy a decir. Nacimos sin nada y nos vamos a morir sin nada, ¿ok?
Entonces, cuando te aferras tanto a algo, quiero este coche, quiero este viaje, quiero esta pareja, quiero esta persona, incluso cuando hay seres queridos que ya fallecieron y necesito que vengas, tienes que venir a mí, necesito que me ayudes o no puedo salir adelante porque me estoy aferrando a algo. Ok, solo hazte esta pregunta, naciste sin nada y te vas a ir de este mundo sin nada. Ok, para que dejes de necesitar menos y de aferrarte menos a las cosas. Ok, entonces, bueno, aquí hablo un poquito de la muerte. Entonces quiero hablar rápidamente de pérdidas, sí, que está relacionado evidentemente con la muerte. Esto no es tanatología, esto es simplemente compartir coaching como espiritualidad, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede cuando hay pérdidas familiares? Surge duelo. Todos sabemos que es un duelo. El duelo tiene distintas etapas y estas etapas, pues tenemos varias. En psicología supuestamente hay 5 etapas. Podemos considerar como el shock y la negación una de ellas. Podemos después encontrar ira. Después podemos encontrar una etapa que se llama negociación y después una etapa que se llama depresión y finalmente llegar a la aceptación absoluta de la pérdida del ser querido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto me gusta hablar. ¿Qué sucede cuando hay una pérdida de un ser querido? Siempre nos acercamos a la espiritualidad. Siempre que estamos cerca de la muerte, del caos o cuando ya hay muerte, siempre nos acercamos a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabemos que somos seres divinos. Y esto me encanta hacer énfasis porque hay mucha gente que es, ¿yo para qué voy a meditar? ¿Yo para qué voy a orar? ¿Yo para qué voy al templo, a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué? Pero cuando se acerca la muerte, ahí sí todos están hincados rezando, ¿sí? Ahí sí todos están suplicando, cuando se muere alguien, ahí sí todos estamos pidiendo porque el alma trascienda, porque el alma llegue a la luz. Entonces es muy curioso darnos cuenta cómo en momentos en donde estamos cerca de la muerte, sí reconocemos nuestro espíritu, sí reconocemos que somos seres espirituales. Y lo más interesante es hablar de cómo sí reconocemos de que hay conciencias superiores a las nuestras, ¿sí? Entonces sí le pedimos a Dios, o sí le pedimos al ángel, o sí le pedimos a la deidad, o sí le pedimos a quien le queramos pedir y orar. Y entonces sí nos acercamos y nos refugiamos a nuestro ser. Eso es muy interesante, sí, es muy interesante. ¿Por qué dejar que la muerte nos muestre el espíritu y no poder, sí, desde antes comprender que somos capaces de conectarnos al espíritu? ¿Ok? Bien, entonces los procesos que estaba hablando, me desvié un poquito el tema, pero los procesos del duelo, ¿okay?, en los que atravesamos, el tema número 1 es aceptar, ¿ok? Entonces, cuando alguien fallece, el tema número 1 que debemos de trabajar bien profundo es aceptar la muerte. Y por eso hice tanto énfasis en la mitad de la plática. La muerte es algo que existe y algo que debe existir. Entonces no podemos obviarlo, ¿ok? Y cuando realmente aceptas que la muerte existe, es como aceptar que este ser querido ya no está presente, ya no está en cuerpo físico. ¿Ok? ¿Está haciendo sentido? Estas distintas etapas del duelo, ¿sí?, están relacionadas con las emociones que surgen, ¿sí?, que hay que limpiar y purificar. Está relacionada con la no aceptación de la muerte, está relacionada con la ignorancia de la muerte, ¿ok? Y está relacionada con el apego principalmente. Entonces, lo primero que hay que trabajar después de la aceptación, ¿sí?, del cuerpo temporal es el apego, ¿ok? El no apegarme al estilo de vida que tenía cuando esta persona existía, ¿ok? Que surge mucho. Aquí nos podemos dar cuenta que tanto sigo trabado en este duelo. Y está ok, no pasa nada si llevo 3, 2, 1, 5, 10 años, 12 años. Yo les puedo compartir que
para mí fue bastante complejo superar o salir de ese duelo, ¿sí? Es extrañar, no extrañas al ser querido porque somos humanos, pero el duelo, salir del duelo, a veces nos atoramos en el shock, a veces nos atoramos en la ira y estamos muy enojados porque la vida se llevó a este ser, porque no la aceptamos a la muerte como tal. O estamos en un estado de negación completo en donde no creo que este ser ya no está. ¿Está haciendo sentido? O donde entramos en una depresión profunda porque este ser ya no está y es donde no hemos trabajado el apego. No importa si llevas 10 años, si vas a psicólogos, si vas entonces a terapeutas, si pasas por 3000 y 3001 terapias, está ok, así pasen 5, 10 años, 12 años, no importa, sé compasivo contigo, ¿sí? Y no importan los procesos que tengas que suceder y decir, otra vez tengo que trabajar a mi mamá, a mi papá, otra vez tengo que trabajar a mi hermano, está ok. Pero lo más importante, más allá de que tengo que trabajar, es si yo comprendo a profundidad que la muerte existe, va a ser más fácil que pueda salir de este duelo. ¿Está haciendo sentido? Si yo comprendo a profundidad el apego, ¿sí? Y cómo desapegarme, va a ser más fácil para mí salir de este duelo. ¿Cuándo nos estamos apegando? Cuando empiezo a decir, es que si estuviera aquí tu hermano, entonces todo sería diferente. Si no le hubiera pasado esto a mi hijo, entonces esto tendría que yo que estar haciendo. O todo sería diferente si esta persona estuviera aquí. O cuando seguimos constantemente hablando de este ser, ¿ok? O cuando no queremos aceptar la vida que tenemos y en la que nos metimos a consecuencia de esta muerte, ¿sí? Es ahí donde surge el apego. Más allá del apego al ser querido, nos estamos aferrando al estilo de vida que teníamos, nos estamos aferrando al cuerpo físico que nos acompañaba, nos estamos aferrando a todo ese cambio, sí, por eso hablamos de la impermanencia, a todo ese cambio que surgió a raíz y consecuencia de esta muerte. Y cuando observamos esto, es más fácil trabajar el duelo. ¿Está haciendo sentido? Cuando digo acepto esto, si falleció mi papá y ahora tengo que trabajar, si se falleció mi hijo y tengo que salir adelante y esto eso es lo que nos cuesta trabajo, ¿sí? Ese cambio que tenemos que hacer, ese renacer que tenemos que hacer, ese nuevo estilo de vida, esa falta, esa compañía que ya no está, el que ya no comemos 3 y comemos 2, ¿está haciendo sentido? Eso es cuando nos aferramos a esa idea que teníamos antes, es mucho más difícil salir del duelo, ¿sí? Cuando en algún momento digo, acepto esto, en ese momento doy un paso más, un pasito más y un pasito más. No estoy diciendo que sea de un día para otro, pero es algo que tenemos que empezar a contemplar. O cuando, voy a poner otro ejemplo, cuando todo el tiempo estamos pidiéndole al ser querido que nos ayude, por favor no hagan esto, ahorita voy a hablar por qué. Que entonces que venga tu papá y nos ayude, que venga tu hermano y él es el que me está acompañando. Cuando hacemos pedidos a otros seres, ese ser está enganchado con nosotros y lo estamos enganchando al plano terrenal. Y sí pasan por procesos, después de la muerte hay distintos procesos en donde estos seres va a ser más complejo que salgan y puedan ocupar tal vez otro cuerpo físico o incluso conectar con la luz. Entonces, no se aferren a hablarles porque es una necesidad. Seguimos hablando no por voluntad y nuestra comunicación viene desde la necesidad porque no sabemos cultivar nuestra propia protección a nosotros mismos y entonces estamos en búsqueda del que está en otro espacio y los podemos traer y va a ser muy complejo para ellos poder hacer su transición, ¿ok? Entonces observen si siguen un poquito atorados algunos de los que estén aquí como en ese duelo, si estoy atorado en la ira, que es otra parte del duelo, ¿sí?
en la parte del enojo, en donde hubo resentimiento con esta persona, donde me sentí abandonado, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Sí? O incluso enojo con Dios, con las deidades, con tu ser supremo, superior. Si estamos enojados con la vida porque esto sucedió, entonces voy a dar unos tips. Una de las técnicas que a mí me ha servido mucho es, no, además de meditar nos hace liberar traernos presentes y algunas veces liberar emociones. Podemos hacer yoga, asanas, hacer autoobservación para salir del shock, para salir de la negación, para salir de la ira. Pero hay una negación muy fuerte que a veces no queremos aceptar que esta persona está fuera de nuestra vida ya. Cuando esto sucede, incluso puede ser un ser querido o una pérdida física también, de algún objeto, ¿sí? O hasta seres no necesariamente humanos, sino a lo mejor tal vez animalitos, mascotas. Vale la pena hacer una práctica que se llama rendimiento o surrender, que es te agachas, te hincas en el piso y pegas tu frente al piso y dices completamente al universo, me rindo completamente y acepto la muerte de este ser querido. Es como rendirte de, ya no puedo luchar contra esto, ya no puedo decir que no, ya no puedo resistirme a aceptar que este ser querido ya no está en mi vida. ¿Okay? Entonces es una práctica sumamente poderosa. En algunas filosofías la hacen, pero cuando realmente te rindes y pones toda tu energía y tu frente en el piso, es como me estoy entregando, ¿sí? El corazón debe de estar pegado el pecho debe de estar pegado al piso y la frente también. Es como me entrego, es como rendirse, como cuando estás perdiendo una batalla. Ya perdí la batalla de la resistencia, me entrego. ¿Está haciendo sentido? Puedes hacer esta práctica cuando pierdes una pareja, cuando hay una separación, cuando hay una finalización de algo, de un ciclo, incluso de un trabajo que te está costando mucho soltar, que también entramos en duelos, ¿ok? Cuando entramos también en duelos y nos estamos negando y negando y entra la ira y entra después la depresión o lo llamado dolor. Y la última es ese dolor que nos captura. Cuando comprendemos que no somos el dolor, es mucho más fácil salir del duelo. ¿Okay? Entonces, pues a los humanos nos encanta el victimismo, el drama, la desdicha, porque es lo que más conocemos, porque no nos han educado a encontrar a nuestro ser como lo estábamos hablando en otras civilizaciones, que había mucho más contacto espiritual, hay mucho más materialismo y menos acercamiento al ser. Entonces realmente nos involucramos tanto en el dolor que creemos que somos el dolor mismo, ¿sí? Entonces una de las partes más importantes de la etapa del duelo es no decir yo soy el dolor o no creer que yo soy el dolor mismo, ¿ok? Que yo soy la desdicha, que yo soy la más lastimada del mundo, ¿ok? Es salirme de ese dolor y simplemente observarlo, ¿sí? Hay que ser autoobservadores, hacer autoobservación. Esa ira, ese enojo, ese sufrimiento, esa depresión, esa tristeza tan profunda, la veo afuera de mí. No digo yo soy la tristeza o estoy demasiado triste. Eso es como decir yo soy la tristeza, ¿sí? Hay tristeza, la observo, ¿sí? La puedo sentir, me permito sentirla, mas no soy el dolor. O el decir ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Entonces hay que hacer aceptación. Me pasó a mí porque es mi karma, porque es una causa y un efecto. Entonces hay que tratar de aceptarlo. Duele muchísimo que el ego pueda aceptar eso. ¿Sí? Es muy doloroso cuando, ¿por qué a mí? Yo siendo tan bueno, ¿ok? Tiene que ver con muchos procesos de elección anteriores
acciones llamados karmas por los que sucedió ¿sí? Esa pérdida. Entonces, cuando aceptamos, es mucho más fácil liberarnos, ¿ok? Entonces, atención, ya no sé qué paso voy, pero bueno, una de las cosas más importantes es repetirnos, no soy el dolor, ¿ok? Y la otra es, para salir de este duelo también ayuda muchísimo el no caer en el egoísmo. ¿Cuándo caemos en el egoísmo? Cuando decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿Ok? Entonces ayuda muchísimo que nos salgamos un poquito de la película y empecemos a ver y realmente ser mucho más compasivos. Hay otros seres, no soy ni el primero ni el último que le está pasando esto. Hay otros seres que están pasando por el mismo proceso que yo y hay otros seres que están pasando por sucesos mucho más dolorosos que el mío, ¿sí? Cuando suelto ese egoísmo y cuando solamente creo que a mí es al único que le está pasando esto, es muy fácil salirse de este dolor, ¿ok? Es como, ok, no solo soy yo, también hay otras personas que están en este sufrimiento y hay otras personas que les está pasando algo mucho peor que a mí, ¿ok? Y eso ahí es cuando entra la compasión contigo y con otros seres. Uh-huh. Que este es justamente el, el último punto a trabajar en el duelo, es la compasión. ¿Ok? La compasión de que no soy el único ser que está sufriendo, de que también hay otros seres que están sufriendo y otros seres que están sufriendo con mucho más densidad que yo, ¿ok? Y eso ayuda muchísimo a que nuestro ego no se haga enorme, de que ese victimismo y esa desdicha y ese dolor se apodere de nosotros y podamos comprender, ¿sí? Con mucho más facilidad la trascendencia de un ser querido, ¿ok? Sé que es algo como que se oye fácil, pero no lo es. Sí, te puede tomar 1 año, 2, 3, 4, 10. A mí me tomó 10 años salir de ese duelo, simplemente del duelo. ¿Ok? Entonces sean compasivos con ustedes mismos. Eh, es decir, me permito sentir esto. Si digo, híjole, es la 13.000 terapia a la que voy y sigue saliendo mi hermano, está ok, lo permito, ¿sí? Sin embargo, sigo trabajando con los puntos principales, que es todo es impermanente, acepto la muerte, acepto la existencia, acepto que todo está cambiando, me traigo más al presente, ¿ok? Conecto más con mi espiritualidad, si no me voy a quedar en mí mismo, sino trato de ver que hay otros seres en el universo que también están sufriendo, no soy el único, ¿sí? Y trato de trabajar en este desapego, que es lo que más nos causa ese dolor, ¿ok? Lo que nos causa el dolor es el apego a ese estilo de vida, a esa ilusión que teníamos. Y lo último es construir una nueva vida, ¿sí? Aceptar el cambio y construir una nueva vida en este cambio. ¿Ok? Construir y aceptar que eso ya fue, no puedo ir al pasado, no puedo traer a ese niño de 5 años, no puedo ir por esta persona, acepto que en el presente esto es lo que hay. Lo agradezco completamente y continúo, ¿sí? Y hago mi vida, me renuevo, me revitalizo, conecto con mi ser y esto me hace aún más fuerte, me hace aún más compasiva. ¿Está haciendo sentido? Entonces, eso es como lo más importante a trabajar. No sé qué estén opinando ahorita porque no veo que nadie me escriba, pero bueno, para finalizar, porque ya van a dar 5 minutitos, quiero que terminemos con estas frases, que es muy importante para la vida, para liberarnos del miedo a la muerte, para liberarnos de este duelo en el que podemos algunos estar pasando, ¿ok? Entonces es no apegarse. Acuérdense, no apegarnos quiere decir
no necesito de nadie, estoy con las personas por voluntad, no por necesidad, ¿ok? Acepto que absolutamente todo lo que existe es temporal. Acepto que todo tiene un inicio y un fin, ¿sí? No dependo de nadie, no necesito, ¿ok? Acepto que hay cambio constante y acepto que lo único que tengo en la vida es el presente. Eso es lo que hay que quedarnos. Lo único verdadero que tienes en la vida es el presente y hay que aprovecharlo, ¿ok? Hay que tomar ventaja de él porque no sabemos si estaremos un día aquí y si podemos acercarnos a nuestra espiritualidad, a nuestra creatividad, a nuestro ser. Entonces, hace una hora ya no podemos regresar a lo que estaba diciendo hace una hora. De hecho, eso ya no existe. Existe esto que está sucediendo en este preciso instante. Cuando logramos observar que lo que dije una hora ya murió, ya fue, ya terminó, ¿ok? Y que solo existe esto, es más fácil contemplar el presente y comprender la muerte. ¿Está haciendo sentido? Entonces, quiero que se vayan un poquito con esto. Aprovechen lo que tienen en el presente, porque es lo único que existe, ¿sí? Acuérdense que todo es completamente temporal y aceptar que todo tiene un inicio y un fin, ¿ok? Bien, entonces quedan creo que 5 minutitos por si tienen preguntas. A mí me cuesta mucho trabajo aceptar la muerte como un proceso natural necesario. Sin embargo, el tema de apego me cuesta mucho. Sí, es un proceso natural y es eso. Pues también por la religión y las filosofías que hemos adoptado pues en esta época, es mucho más difícil que podamos comprender la muerte y no comprendemos el proceso natural porque hemos estado cegados. Y si pudieras meditar un poquito más o acercarte más a la meditación, podrías comprender más la muerte. Cada que nos vamos a dormir, tenemos una mini muerte. No sabemos a dónde nos vamos, no sabemos qué está sucediendo, estamos en un proceso de meditación, ¿sí? En el inconsciente. Entonces, hay muchas prácticas para trabajar en lo que es la muerte. Hay muchas prácticas en el budismo tibetano, que es lo que yo más conozco. También hay prácticas, de hecho, Yoga Dreams es eso, es observar la muerte, ¿ok? En el hinduismo también, cuando se eleva la kundalini, atraviesas esos planos. Entonces, cuando no entendemos que es un proceso natural, también es porque nos da miedo aceptarlo como el fin, ¿sí? Pero sería también terrible decir que solo tenemos esta vida para poder limpiar nuestros karmas, ¿ok? No, tenemos que continuar. Esto es un ciclo, ¿sí? Es como creer que el árbol, algún árbol tiene que estar para toda la vida. Tiene un ciclo. Nacen las manzanas, se caen y entonces vuelven a nacer y todo es un proceso, ¿sí? Es un proceso que requerimos para liberarnos. Eso es a lo que quiero que se comprenda. Está iniciado con el tema del amor, se siente muy triste, me dice que no quiere morir, le digo que todo tiene un principio infinito, no seres vivos. Sí, sí, vale la pena valdrá la pena, sí, que poco a poco ser muy sutil, sobre todo con los niños, en enseñarle cómo todo tiene inicio y fin, es decir, construir un castillito de arena y decirle, mira, y lo tiramos, ¿cierto? O sea, como tratar de que vea que todo tiene un inicio y un fin, y eso es completamente normal. Tratar de hablarle sobre todo del desapego, ¿ok? O de los apegos, eso creo que valdría la pena, ¿vale?
Meditaciones de vacuidad, sí, sí tengo meditaciones de vacuidad, las pueden hacer, vale la pena que primero practiquen shamatha o shine o concentración antes de hacer vacuidad, pero sí, se las comparto. O que sería, no hayan problemas. ¿Qué pasa cuando los bebés, no, se me va a acabar el tiempo, voy a conectarme otra vez?